un poco respecto a, por ejemplo, los modos de regresión, ¿no? Que es un tipo de regresión tumoral. Y ahora vamos a ver lo que son ya los aspectos genéticos más de fondo a favor de la enfermedad. Entonces, en realidad, como hemos visto, el cáncer es inherentemente genético y va a depender fuertemente de las mutaciones que éste desarrolla. Es natural que desarrolle mutaciones porque la falta de control del proceso de replicación celular implica también que se pierde un control sobre la actividad de la polimerasa. Por lo tanto, las mutaciones se acumulan. Implica que se pierde un control sobre la telomerasa para la reparación y el alargamiento de los telómeros. Nuevamente implica entonces de que tenemos un proceso de inestabilidad genética, lo que va a llevar a una bola de nieve en la cual se acumulen mutaciones producto de la naturaleza de la célula cancerígena. Aquí podemos diferenciar dos grupos particulares que son las mutaciones conductoras y las mutaciones pasajeras. Como su nombre indica, las mutaciones pasajeras son aquellas mutaciones producto de la división celular característica de una célula cancerígena. No necesariamente van a ser genes importantes dentro de la afectación per se, pero sí forman una parte de la inestabilidad genética producto de la neoplasia. Por lo tanto, son pasajeras, ¿no? Son un efecto. Mientras que las mutaciones conductoras son una causa. Es decir, son aquellas mutaciones que, ocurridas, son las que desencadenan de alguna u otra manera la desregulación del ciclo celular, ya sea por activarlo o por impedir su activación, ¿no? Aquellos que regulan el ciclo celular y aquellos que inducen el ciclo celular van a ser afectados y serán mutaciones conductoras. Lógicamente, las mutaciones conductoras son las más importantes dentro del estudio de cáncer desde un punto de vista molecular, debido a que lo que nosotros queremos saber es diagnóstico, queremos saber severidad, queremos saber pronóstico, y bajo ese criterio las mutaciones conductoras son nuestro verdadero interés. Acá el reto asociado es que estas mutaciones, que es la capacidad de diferenciar entre lo que sería una mutación pasajera y una mutación conductora. Así es como nos daremos cuenta de que existe, por ejemplo, el atlas genómico del cáncer, que son todas aquellas mutaciones que ya han sido definidas como mutaciones conductoras y que no son pocas. En realidad son muchos genes los que están asociados al control del ciclo celular, lo que hace que para el diagnóstico y pronóstico, especialmente genético, del desarrollo de ciertos cánceres, no se trabaje con un único gen, se trabaje con paneles de genes, es decir, patrones o perfiles genéticos que puedan ser característicos no solo de un tipo de cáncer, sino del nivel de severidad de un cáncer. Como nos recordaremos, este tipo de mutaciones son de gran variedad, pueden ser SNPs. Permítanme, voy a cerrar mi WhatsApp, ya no lo necesito. Me fastidia la sonido de notificación. Ya. Que pueden ser SNPs, duplicaciones cromosómicas, deleciones cromosómicas, cromosomas rotos que son reparados, por ejemplo, por reparación homóloga y no homóloga, translocaciones y mutaciones pequeñas que no necesariamente son SNPs, como deleciones, inserciones y expansiones, ¿no? En realidad, todo tipo de mutaciones pueden entrar aquí. Igualmente, entre los genes que vamos a ver que están afectados en general, van a poder ser genes directamente asociados a la proliferación celular y la apoptosis, que pueden ser tanto genes que induzcan la proliferación como genes que la frenen. Por ejemplo, la regulación del ciclo celular son aquellos frenos, ¿no? O proteínas del punto de control del ciclo celular. Las que lo activan son las vías de señalización de proliferación celular, que pueden ser las quinasas, pueden ser las proteínas acoplado G, las intracelulares en la treonina, factores de crecimiento, la señalización WIMP, la señalización MAP quinasa, etc. Luego tenemos también los que van a ser, por ejemplo, las proteínas asociadas a la apoptosis o muerte programada, tanto su activación como su producción y determinación, ¿no? Y por otro lado tenemos algunos genes globales de la integridad del genoma que, si bien no están intrínsecamente asociados
a la replicación, cumplen funciones durante la replicación, que suelen ser, por ejemplo, los genes asociados a la integridad del genoma, que nosotros los conocemos como los genes como MUT-S, MUT-H, para la reparación de pequeñas mutaciones puntuales producto de la replicación celular. Tenemos también los genes asociados a el homologous enjoining, es decir, la unión a la reparación por homología, o al non-homologous enjoining, la reparación por no homología. También tenemos aquellas proteínas encargadas de la segregación cromosómica. También tenemos acá la telomerasa, que es la reparadora de los telómeros. Y también vamos a tener algunas otras proteínas, por ejemplo, las proteínas o las enzimas transformadoras o modificadoras de histonas, que determinan la expresión o inactivación de un determinado gen desde un punto de vista epigenético, ¿no? No necesariamente están hablando ahí de una mutación directa a un gen, sino de su falta de expresión, producto de una modificación en el perfil epigenético de la célula. Entonces, ¿cómo es que funciona este proceso? Para eso tendríamos que pensar en un proceso de bola de nieve, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes tienen familia en Lima? ¿Y los han llamado por un terremoto? Bueno, terremoto es un término un poco eufémico. Temblor fuerte. Que terremoto, luego se dice un terremoto. Pero es suficiente como para espantar un poquito a nuestros vecinitos limeños. La verdad es que sí es aterrador. Imagínense por un momento que están en un carro en la Costa Verde y empieza a caerles el derrumbe de tierra a la velocidad a la que van a la Costa Verde. O sea, seguido ahí van para morir, literalmente. Entonces, yo creo que eso sí es un terror absoluto. Y justamente, a lo que voy es, ya, digamos de que no están en Lima, digamos que están en carretera y una piedrita cae a través de un barranco. Puede ser incluso una piedrita chiquita, así. ¿Por qué hasta la piedrita más chiquita en un barranco o en una ladera de una carretera es peligrosa? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué va a hacer? Correcto. Empezamos con una piedra chiquita. Esta piedra chiquita empuja a una piedra grande. Estas piedras grandes empujan a más piedras grandes. Y para cuando lleguemos al final de la ladera, tranquilamente es un hueco o un piedrón. ¿Sí? Todo empezó con una piedra chiquita. Ese es un efecto bola de nieve. Y es la acumulación progresiva del mismo problema que puede haber sido inicialmente pequeño hasta que se hace demasiado grande y ocurre un desastre. ¿Sí? Nunca lancen una piedra al fondo de un barranco, no saben hasta dónde pueda llegar, por favor, muchas gracias. Que no sé si o no, agarran y empujan una piedrita y se va por una carretera, ya fue la pobre persona de abajo. Dios quiera que no haya ningún deslizamiento. Entonces, algo similar va a ocurrir durante el desarrollo de una neoplasia y va a ir de la siguiente manera. Nosotros tenemos acá a un organismo completamente sano, que es caracterizado por tres partes muy importantes. En primer lugar, el genoma, que es el compendio de todos nuestros genes. Por lo tanto, todas las posibilidades funcionales en una célula. Posibilidades, ¿por qué? Porque el epigenoma es el que determinará a partir de esas posibilidades la selección real de los genes que se expresan en una célula, lo que hace que cada célula cumpla funciones diferentes. Entonces, el epigenoma son aquellos procesos los cuales permiten o vuelven accesible al genoma para poder proceder con mecanismos como la transcripción o la traducción, que finalmente desencadenan en la expresión génica, como hemos dicho, transcripción, traducción y número de copias. Ahora, este es un punto curioso, porque este es un sistema que es técnicamente autosustentable. Él mismo se produce las proteínas que le permiten funcionar. Es decir, no solamente proteínas estándar, sino proteínas de reparación del ADN. Regresamos al genoma. Proteínas o enzimas de las enzimas de modificación de histonas. Regresamos al epigenoma. De las proteínas reguladoras de la expresión a la misma expresión. Enzimas de modificación histónica más proteínas de la segregación de los cromosomas de vuelta al genoma. Es decir, la expresión génica es indispensable para que el sistema de origen funcione también. Es casi como un efecto del huevo y la gallina. Sin embargo, ¿qué sucede si a esta cadena nosotros le rompemos un eslabón?
Eventualmente vamos a tener cambios ahí y finalmente cambios en otras funciones adicionales que son el control del ciclo celular, una proliferación que debería ser controlada, una diferenciación terminal, es decir, cada célula con su determinada función, y finalmente una apoptosis o muerte programada en base a diferentes conceptos. La muerte programada puede venir por un daño celular, puede venir por un estrés excesivo, puede venir simplemente por un tiempo de vida. Por lo tanto, la apoptosis es un proceso natural de las células y necesario, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos mutaciones o cambios en este efecto? Imaginemos que por un momento el daño inicial ocurre dentro del genoma, una mutación. Una mutación que lleva a la pérdida, por ejemplo, de un perfil epigenético normal, es decir, una pérdida entera del genoma que no permite reconocimiento de ciertos conceptos o ciertos procesos epigenéticos y que desencadena directamente en una falta de expresión de ese gen mutado. Si ese gen fue uno de los 4 pilares de proteínas reparadoras, enzimas modificadoras de la cromatina, proteínas que controlan la segregación del ADN, lo que vamos a tener es un efecto negativo directamente o de vuelta en el genoma y otra vez de vuelta en el epigenético normal. Como pueden darse cuenta, es un circuito cerrado. Mientras menos expresión normal tenga de estas proteínas anexas, más será la pérdida de la integridad del genoma y más será la pérdida del perfil epigenético normal en la expresión correspondiente. Lo que eventualmente generará una espiral, es decir, la piedrita que jala piedras grandes, que jala piedras grandes, hasta que se convierte en una avalancha, donde se ve la avalancha en el resto de proteínas afectadas que van a desencadenar por ejemplo, pérdida del control del ciclo celular, proliferación descontrolada, interrupción de la diferenciación y fallo de la apoptosis. Todas características intrínsecas de una célula cancerígena. Es decir, desarrollamos un cáncer. Bajo ese concepto, las células cancerígenas no son estáticas, acumulan mutaciones. Eso implicaría de que una célula que fue, digamos, la célula cero dentro de una neoplasia, no va a tener el mismo genoma que una célula de una metástasis producto de esa neoplasia. Es decir, va a haber tal cantidad de mutaciones que prácticamente la célula va a ser irreconocible, lo que hace de la población neoplásica a la población tumoral heterogénea, increíblemente heterogénea, ¿sí? Y también la acumulación de mutaciones dentro de la célula va a hacer de que ésta pueda desencadenar, por ejemplo, mecanismos más agresivos respecto al cáncer, ¿sí? Entonces, dentro de todo este proceso nosotros podemos diferenciar a 2 grandes grupos. Genes que van a encargarse de frenar el ciclo celular y que en este caso la falta de expresión de los mismos lleva a un cáncer, que se denominan los genes supresores de tumores o GSTs. Por ejemplo, P53 es un GST, ¿sí? Y en el caso de los oncogenes, van a ser genes que normalmente activan la división celular. O sea, se llaman oncogenes o protooncogenes porque son genes que en realidad son genes necesarios para el cuerpo. Son genes que activan la división celular. Pero cuando estos se sobreexpresan, sobreactivan la división celular, lo que los convierte en oncogenes. Por ejemplo, Carras es un oncogene, ¿sí? Entonces, normalmente ante esa idea, nosotros nos imaginaremos 2 circunstancias. Podemos tener cánceres producto de la inactivación o la falta de frenos en la división celular, mutaciones inactivantes de GSTs, o tenemos mutaciones las cuales le dan rienda suelta al acelerador en la división celular, es decir, protooncogenes vueltos oncogenes, por lo tanto, una activación tóxica, una activación exacerbada, superior a lo normal. Incluso algunos cánceres van a ser una mezcla de los dos, ¿sí? De esta manera, si nosotros reconocemos un determinado gen, podremos imaginar cuál es el mecanismo detrás que genera esta activación. Vamos a poner un caso de la fase pasada. Ustedes en la fase pasada han visto el xenoderma pigmentosa, una enfermedad autosómica recesiva. Como es recesiva, suele ser una enfermedad
inactivante de las proteínas. ¿Qué proteínas afecta? Una serie de proteínas ERCC, 5 RCCs, que están encargadas de la regulación del ciclo celular. Por lo tanto, esos RCC son GSTs o genes supresores de tumores. ¿Y cómo es que se desarrolló la enfermedad? Se desarrolló por una activación de los mismos. La xenoderma pigmentosa puede empezar como una irritación celular, pero una de las características de la enfermedad, como ustedes han visto en el caso, es la aparición de melanomas. ¿Y qué es el melanoma si no es un tipo de cáncer de piel? ¿Sí? Entonces, por ahí vamos ingresando. Entonces, en resumen, ¿qué tipo de procesos o mecanismos puede llevarnos a que un proto-oncogen se convierta en un oncogen? Podemos tener por un lado, por ejemplo, una mutación codificante, es decir, una mutación en el CDS que vuelva a esta proteína una proteína anormal con una actividad adicional, con una actividad diferente. Y aquí es donde entramos en algunos conceptos de bioquímica que ustedes han visto de forma somera. Las proteínas tienen actividad gracias a su estructura tridimensional, en donde son visibles dominios o motivos, los famosos motifs. ¿Qué significa? Que como un personaje con estadísticas y habilidades de un juego RPG, una proteína va a tener dominios. Si tiene un dominio quinasa, podemos asumir que esta proteína tiene capacidad de fosforilar. Y algunas proteínas tienen un dominio quinasa completo, otras lo tienen incompleto. Significa de que se pueden compartir dominios entre proteínas. Y la manera en la que nosotros asumimos qué función puede llegar a tener una proteína en sus diferentes presentaciones es gracias a estos motivos. Ahora imagínense que existe una mutación que genera un cambio estructural para que un motivo inactivo se vuelva activo o se vuelva trabajable. Por ejemplo, ese mismo motivo quinasa. La proteína adquiere una función diferente, que puede ser una función más fuerte, menos fuerte, o que puede desencadenar, por lo tanto, un cambio en la proliferación celular. Técnicamente es una mutación activante, ¿sí? Por otro lado, tenemos también las mutaciones dadas en zonas reguladoras, que suelen ser UTR5' o promotores. Imagínense por un momento que un gen tiene un promotor que es realmente activado con un enhancer, es decir, que es activado con un estímulo inductor externo. Si ocurre una mutación en este promotor que lo vuelve insensible al estímulo externo, significa que se vuelve un switch de luz que no importa si lo suben y si lo bajan, la luz sigue prendida. Es decir, el control por estímulo desaparece y el gen se expresa con o sin estímulo. Se expresa de forma constitutiva, lo que da como resultado una cantidad excesiva de proteína que va a tener una función o sobrefunción, especialmente asociada a la inducción de la proliferación celular. Igual, una mutación activante. Podemos tener una translocación que pueda ser algo similar. La translocación será un intercambio de un CDS de una proteína con el de otra, lo que puede darle un motivo o un dominio nuevo, lo que puede darle una modificación estructural que le permita tener una actividad más avanzada o una proteína simplemente nueva, ¿no? Y finalmente, las amplificaciones génicas o las repeticiones que pueden llevarnos, en este caso, a mayor cantidad de copias de proteínas, porque tenemos mayor cantidad de CDS que no deberían estar ahí, es decir, un cambio en la dosis genética. Y que también, como hay más, hay una mayor actividad, por lo tanto, un aumento en la actividad de un oncogen. Esas suelen ser mecanismos de activaciones, o mejor dicho, de mutaciones activadoras, ¿sí? Las que sí les resultan más familiares son las mutaciones inactivadoras de los TSGs, que puede ser, por ejemplo, una pérdida de actividad porque la estructura no está completa, de lesiones que hacen que ya no se exprese el gen, como el caso de, o expansiones que hacen que ya no se exprese el gen, como el caso del síndrome de X frágil, por ejemplo. O en este caso cambios en el marco de lectura, es decir, cambios en el distal codo, en este codo, que hacen que la proteína se quede truncada, que la proteína sea diferente, son inactivadoras, es decir, la ausencia de una proteína funcional es lo que lleva al daño. Como habíamos mencionado de forma rápida, normalmente una neoplasia tiene una población altamente heterogénea. Empezamos con una célula normal que acumula una mutación en un único gen conductor, que es el gen A.
lo que va a llevar a un incremento en la proliferación, hasta cierto punto controlado. Es decir, de que nuestro cuerpo es capaz de reaccionar ante cierto crecimiento celular inadecuado. Vamos a ver más adelante, especialmente en inmunología, que el cuerpo, técnicamente hablando, está preparado para defenderse ante una expansión celular equivocada. El cuerpo destruye esas células. El problema está cuando estas células adquieren tal grado de malignancia que empiezan a escapar o a esquivar al sistema inmunológico, lo que se denomina un escape, una protección. Y cuando el tumor empieza a protegerse, es cuando la neoplasia escapa de nuestras manos, ¿sí? Es donde se necesita mayor tratamiento. Eso también explica en mayor o menor medida el hecho de que en algunos casos casi milagrosos, bueno, no realmente milagrosos, un determinado cáncer desaparece, ya no quedó. No es que alguien vino y se lo sacó, es que puede haber habido un mecanismo molecular, que ahí es donde está el milagro, puede haber habido un mecanismo molecular que haya vuelto al sistema inmunológico activo otra vez, y ese sistema inmunológico se encargó de comer otra vez el cáncer. Hizo la función que estaba destinado a hacer. ¿Cómo le hizo? Esa es la gran incógnita, ¿no? Algunas personas mencionan de que es el nivel de estrés, a veces la depresión, el nivel de cortisol. El nivel, se sabe que el nivel de cortisol baja las defensas, inactiva la función del sistema inmunológico. Entonces, el estrés, y eso se han escuchado seguramente, el estrés lleva al cáncer. El estrés exacerba el cáncer, ¿sí? Por eso es de que hubo toda una rama en la que se busca que los pacientes con cáncer tengan si no es una mejor calidad de vida, un cierto grado de optimismo respecto a su situación y que puede estar asociado a una mejor respuesta al tratamiento. No viene del aire, viene de ahí. Entonces, a medida de que se va incrementando la proliferación y va escapando al sistema inmunológico, hay suficiente inestabilidad genética para mutar a otro gen conductor, lo que lleva ya a una neoplasia temprana, es decir, el establecimiento de división celular descontrolada, lo que eventualmente llevará a una mutación de un tercer gen conductor, lo que llevará a una neoplasia progresiva. Y así sucesivamente vamos a tener, como pueden ver por colores, poblaciones diferentes de células, neoplasias progresivas, mayor acumulación de mutaciones hasta llegar a la metástasis, es decir, la forma más inestable del genoma de la persona. Por eso es que decimos de que pasado un cierto tiempo es posible que las células cancerígenas originarias de la neoplasia como tal sean irreconocibles al nivel ya de un cáncer o de un tumor metastático propiamente desarrollado, porque las mutaciones se acumulan y la célula se vuelve más aberrante y más inestable. Eso también hace de que el concepto inicial, porque este era un concepto inicial, el concepto inicial de que el cáncer era una sola población celular, quede en el vacío. Eso se creía anteriormente. Hoy en día se sabe de que prácticamente, si bien no es un tejido, es un bioma, es un nicho en sí mismo. Mientras más agresivo sea, más complejo será ese bioma. Acá tenemos, por ejemplo, un tejido con células normales que eventualmente una célula, que es la célula fundadora o la célula conductora, genera una mutación que la lleva a una proliferación celular que ocupa espacio. Como hemos dicho, eventualmente estas mutaciones acumularán una segunda mutación, generando una nueva población tumoral. No significa de que la población inicial haya desaparecido, pero ahora tenemos dos poblaciones acumuladas. Normalmente la segunda población acumulada será una población de mayor expansión. Finalmente tenemos una tercera población, la cual va a tener ya poblaciones subclonales que pueden acumular mutaciones más peligrosas, llevando a la característica heterogénea del cáncer, desarrollando un bioma que puede ser tan complejo como lo que ven en pantalla. Lo que tenemos en pantalla va a ser, en primer lugar, las células en color celeste, que son células neoplásicas estándar o amplificadas, que como pueden ver, a pesar de que están amplificadas, su genoma, que son las zetas que ustedes ven adentro, tienen diferentes colores. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que cada una tiene una mutación diferente o una acumulación diferente de mutaciones. Adicionalmente a estas vamos a tener a las células postmitóticas o células cancerígenas postmitóticas, que son células cancerígenas de tercera o cuarta generación a partir de las celestes. Luego tendremos a las más preocupantes, que son las verdes. Como pueden ver, son poquitas, pero son denominadas células madre cancerígenas. ¿Por qué se las denomina células madre? Porque estas todavía tienen la capacidad de especializarse.
cosa que el tumor necesita. Entonces, recordemos de que estas células están en constante división celular y como tal están en constante ingreso de fase G1-SM. La G2 es la que se pierde. Fase G1-SM, fase G1-SM. Eso significa de que está consumiendo una gran cantidad de nutrientes para poder producir el doble de organelas y dividirse otra vez. Producir el doble de organelas y dividirse otra vez. Entonces su consumo de nutrientes en el cuerpo podría tranquilamente quintuplicar el consumo estándar de una célula diferenciada, por ejemplo, que no se divide. Lo que no solo genera una competición por nutrientes dentro del cuerpo de la persona, sino que el tumor en sí mismo busque alternativas para ocupar estos nutrientes. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Normalmente, imagínense la submucosa de un tejido del esófago, ¿ya? La submucosa es indispensable porque es un tejido, básicamente es una zona conjuntiva que no va a tener gran cantidad de células, pero lo que contiene es comida, nutrientes. En el caso de los epitelios esto es indispensable porque los epitelios se caracterizan por ser células muy juntas entre sí, lo que impide la absorción de nutrientes entre células. Por lo tanto, se alimentan en su gran mayoría de un extremo apical o de un extremo basal. Las células en el intestino se alimentan de forma superior, porque van a absorber los nutrientes de arriba y van a trasladarlos a través de la submucosa. Mientras que la piel, por ejemplo, se alimenta de la submucosa o de la dermis, porque ahí va a tener los nutrientes que afuera no tienen y que no van a pasar igual, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, los tumores también desarrollan fibroblastos asociados a tumores que desarrollan esa matriz extracelular que rodea al tumor y tiene su propio sistema de nutrientes. Esto a veces no es suficiente y por lo tanto a medida que el tumor crece también o genera inestabilidad en células aledañas o induce apoptosis en células aledañas o se come a células aledañas, lo que genera un crecimiento del tumor en la zona, ¿sí? Y empieza a colonizar buscando nutrientes. Y esto a veces no es suficiente, porque los tumores, al ser un tejido nuevo, no tienen naturalmente la vascularización o los vasos sanguíneos asociados a otros tejidos. Las células madre cancerígenas se diferencian en tejido epitelial, generando lo que se conoce como una angiogénesis, es decir, la aparición de vasos sanguíneos nuevos asociados al tumor, y de esta manera consumir nutrientes directamente del torrente sanguíneo. Sin embargo, este es un arma de doble filo, porque ahora tiene una carretera hacia el torrente sanguíneo, así que basta con que una célula cancerígena se escape por ese torrente sanguíneo para hacer ¿qué? Una metástasis. Entonces, la angiogénesis es una señal o un foreshadowing inequívoco de una futura metástasis, ¿sí? Y todo va a depender de la agresividad de la división celular del tumor, porque mientras más se divida, más alimento consume. Adicionalmente a esto, como si no fuera suficiente, vamos a tener tanto macrófagos como células dendríticas asociadas a los tumores. Esto se va a ver más en inmunología, pero tranquilamente estas células que podrían ser de defensa son de defensa del tumor. Es decir, estas células van a camuflar al tumor del sistema inmunológico, produciendo un mecanismo de escape. El cuerpo creerá que es un tejido como cualquier otro y el tumor seguirá creciendo. Estas son las formas más peligrosas, más agresivas y que normalmente son complementadas entre radioterapia y quimioterapia con anticuerpos monoclonales y medicamentos que tratan de hacer recuperar al sistema inmunológico o decirle no, esto no es un tejido normal, esto tienes que atacar. Ya, se pueden atacar, ¿no? El tumor es muy grande para avanzarlo por sí solos, pero ya se vuelve más susceptible al tratamiento radiológico o químico. Ahí por ahí vamos. Bien, entonces esa idea ya nos queda clara. Ahora vamos a entrar a otro concepto que es el cáncer familiar. Entonces, ¿por qué este tema de genética de cáncer lo dejamos en tercera fase? No es una coincidencia. El cáncer va a tener varios patrones de herencia que ustedes
les resultarán familiares. Por un lado tenemos los síndromes neoplásicos hereditarios, que son mutaciones hereditarias, ya sea una mutación en un único gen, ya sea cambios cromosómicos, que van a generar cáncer y que están asociados a un patrón definido de herencia. Dicho de otra manera, acá tendremos, técnicamente hablando, tendremos enfermedades autosómicas recesivas y dominantes, y también enfermedades asociadas al cromosoma X recesivas y dominantes, que desencadenan en un cáncer. Y ya hemos mencionado uno de ellos, el senoderma pigmentoso. Es una enfermedad autosómica recesiva, pero también es una enfermedad conductora a cáncer. Entonces, estamos en ese punto medio. Luego tenemos también, por ejemplo, la translocación del cromosoma Filadelfia, que es el cromosoma que es una proteína quimera que produce linfoma mieloblástico agudo, ¿sí? Es un cáncer, pero es una translocación cromosómica. ¿Se dan cuenta? Y esos son cánceres surgidos directamente de una mutación especial o particular, mientras que el otro camino es la predisposición familiar, que tiene una herencia compleja y que se estudia por incidencia familiar elevada en comparación con la población. De acuerdo a su pequeño pasito, esa es la definición para enfermedades multifactoriales. Significa de que el cáncer puede surgir por una enfermedad monogénica o cromosómica o puede tener una característica multifactorial. Todos los mecanismos genéticos que han aprendido hasta ahora son aplicables en cáncer. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos. El primer ejemplo es de un oncogen, es decir, una mutación activadora. En este caso la enfermedad se conoce como MEN2 o neoplasia endocrina múltiple tipo 2, en donde el gen afectado es el gen RET, que es una proteína de superficie asociada a la señalización de la tirosinquinasa y por lo tanto la inducción de la proliferación celular. Activación de proliferación celular, protooncogen. ¿Qué sucede con este gen? Las mutaciones asociadas van a hacer de que este gen sea insensible a su activador o a su inductor de la fosforilación. Lo que, como hemos dicho, si ya no tiene este inductor, simplemente se queda prendido y seguirá fosforilando y activando la vía de proliferación y por lo tanto proliferación descontrolada. Normalmente, las mutaciones del gen RET de un 80% son las causantes de la enfermedad y como en este caso estamos trabajando en una vía, es una tirosinquinasa, estamos trabajando una vía de proliferación relativamente global, muchos tejidos serán afectados, especialmente tejidos asociados a carcinoma medular de tiroides, a la feocromocitoma y al adenoma de ígneos paratiroides. ¿Cómo es de que se ve esto? Hemos dicho de que acá tenemos a RET. RET es una proteína de superficie que ante su ligando va a unirse y va a activar su dominio quinasa que está en la parte interna de la célula y por lo tanto fosforilar a otras vías alternas que van a ser vías de proliferación. Cuando este está mutado, normalmente está mutado en la parte del receptor de su ligando, lo que hace que no necesite un ligando. Hemos dicho el switch que de un lado o del otro deja la luz prendida. Por lo tanto, esta actividad fosforiladora se queda siempre activada, lo que está, por lo tanto, induciendo constantemente la producción o la proliferación celular y la supresión de la apoptosis. Por lo tanto, una mutación activadora. A diferencia de los genes supresores de tumores suelen comportarse con los diferentes mecanismos de una enfermedad autosómica recesiva o una enfermedad ligada al cromosoma X recesiva. Es decir, la pérdida de función de un determinado gen en las dos cromátides llevará por lo tanto a desencadenar una proliferación descontrolada. Ya sea por el desarrollo de una nueva mutación o mutación de nodo, que siempre pasa, ya sea por una división embrionaria somática, ya sea por una herencia o mutación parental. Y algo curioso en estos conceptos es el fenómeno de los dos eventos. Entonces, dentro de una enfermedad recesiva, como hemos visto en la fase pasada, tenemos tres posibles maneras de desarrollar a un recesivo para un gen. Primera manera, que ambos padres sean portadores asintomáticos de la enfermedad y se lo pasen al hijo. Segunda manera, que uno de los padres sea portador asintomático y la otra mutación simplemente surja de nuevo. ¿Sí? Y tercer paso, que estas personas hayan botado 1 kilo de sal al piso y que el niño haya desarrollado 2 mutaciones de nuevo y hayan activado sus 2 copias del gen. Sea
homocigoto sea un heterocigoto compuesto, es decir, dos mutaciones diferentes inactivantes o una misma mutación inactivante. Esas son las tres opciones. Yo les pregunto ahora, por lógica simplemente, lo que les doy a intuición, ¿cuál de esas tres opciones sería estadísticamente más probable? Uno de los padres que tenga y el otro sea. ¿Por qué? Para que ambos padres sean portadores de esa mutación, implicaría que todos tenemos esa mutación. A menos de que los padres sean consanguíneos, es muy raro encontrar los padres portadores en una enfermedad recesiva, ¿verdad? Pero es más común que uno sea portador y que el otro haya sufrido chiripa. Eso se llama los dos eventos. Como podemos ver acá, un padre afectado, el otro padre no afectado, teniendo hijos que van a estar afectados. ¿Por qué? Porque hay una mutación en la línea celular germinal y luego viene una segunda mutación, que es la mutación somática que desencadena la enfermedad. Cuando esto ocurre, normalmente todas las células son susceptibles por tener ya una mutación. Lo único que necesitamos es un fenómeno de división celular que acarree una mutación adicional y por lo tanto se desarrolla la enfermedad. Significa que este tipo de mutaciones y enfermedades van a estar asociados a tejidos de alta replicación o reparación celular. ¿Qué tejidos tenemos de alta replicación celular? La piel, ¿qué más? Hígado. La sangre. Hematopoyético, La sangre. ya me dijeron. Los ¿Eso es sangre? El estómago. Ok, el epitelio estomacal. Páncreas. ¿Qué páncreas? ¿Qué haciendo preguntas? Los ojos. Los ojos son la zona más delicada y más expuesta que tenemos. Ya, en este caso, no es funable, es completamente empático. Chicas, ¿cuántas veces se han pinchado el ojo con un delineador? ¿Con qué? O sea, están delineando 6, se les va la mano y pam para adentro. Y si no es el lápiz delineador, que es el más agresivo, es el rímel. Y si no es el delineador, porque dijeron, hoy me delineo por dentro del ojo, y fue la peor decisión que tomaron ese día. A mí me pasa al menos una vez a la semana. La peor fue con rímel y me pintó todo el ojo de negro. Y quería morir. No solamente me pinché el ojo, le eché químico a mi ojo, le dolí el ojo y todavía me lo rasqué y luego me lo lavé para quitarme el negro. O sea, pobre ojo, yo debería haber quedado ciega. Si no es ese caso, chicos, ¿alguna vez le sacan un pelotazo en la cara? Sí, eso sí. ¿Alguna vez ese pelotazo en la cara ha hecho que se le reviente un vasito dentro del ojo? Sí. Y hasta ahora no. Sí, suele suceder. Yo he visto que sucede. ¿Qué te pasa? Tu ojo está rojo ahí. No sé. Debería quedarse ciego y no se quedó. Y el ojo no es demasiado, no es el santuario inmunológico y entonces desarrollando un vasito no puede... No, o sea, de que hay un problema inflamatorio no va a haber, porque es una zona de alta tolerancia inmunológica. O sea, como está tan en contacto con el ambiente, son los guachimanes más chill de todo el cuerpo. Ven un bacteria y dice, no, déjala, ¿qué pasa? Ven un parásito, no pasa nada. No, déjalo. O sea, hay tolerancia inmunológica, porque si no estaremos a los ojos con conjuntivitis todo el santo día. Pero también estamos adeptos a muchos daños físicos y químicos al ojo. Simplemente agarren y miren una pantalla a máxima luz en la noche durante más de 15 minutos y sus ojos lloran, ¿sí? Y eso es daño ocular. No los dejo ciegos, para siempre, pero los dejo un poquito, ¿verdad? Hasta que el ojo se recupera. Es una zona de alta regeneración celular. Y es una zona perfecta para que una célula descarrile y genere una mutación. Y si ya tenía una mutación en esa zona, piñas. Así es donde surgimos nosotros, por ejemplo, en nuestro primer ejemplo de este caso de enfermedad, que es el retinoblastoma. El retinoblastoma es una enfermedad en la cual tenemos una mutación heredada
que ante, obviamente, la gran diferenciación o regeneración ocular, se genera la segunda mutación y genera la enfermedad. ¿Cuál es la gran diferencia en retinoblastoma? Es una enfermedad de penetrancia incompleta, porque para algunas personas ya tiene la mutación, adquiere la segunda mutación. Atención ahí al fondo, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? Tenemos tumores múltiples, porque son varias células las que van a estar afectadas, solo necesitaban un ticket adicional y lo consiguieron. Por lo tanto, varios mini tumores que pueden surgir en ambos ojos, porque todas las células conllevan a la misma mutación inicial, y suele aparecer muy temprano, en niños. Y tenemos la otra versión, que van a ser, como pueden ver, árbol genealógico completamente sano, con un hijo afectado, son 2 mutaciones somáticas. Para que a la misma célula se gane la tinta 2 veces, es muy improbable, lo que hará que el tumor aparezca en un solo ojo y en un punto localizado, porque no todas las células están con la misma susceptibilidad. Lo que tendremos entonces será que en algunos casos ambos ojos están afectados y en otros casos que son de nuevo solo un ojo afectado. Normalmente, los de origen hereditario conllevan un 40% del desarrollo de la enfermedad y los casos completamente esporádicos son 60%, pues son tumores más pequeños de localización no focalizada con ojos recuperables, es decir, de que se puede recuperar el ojo con tratamiento, mientras que las versiones hereditarias se tiene que extirpar el ojo como tratamiento. Así tendremos también otros casos, por ejemplo, la poliposis colónica familiar, que como su nombre lo indica es la aparición de pólipos o verruguitas en el colon y eventualmente una de esas verruguitas me da una metástasis. Neurofibromatosis tipo 1 ya la conocen, ya la han visto, la segunda fase. Síndrome de Lynch y síndrome de Li-Fraumeni. El síndrome de Lynch es una versión un poco más agresiva de la poliposis colónica familiar, pero ambas dan cáncer de colon. Y acá tenemos una tabla, me falta esta, vamos a ver después. Una tabla que relaciona a genes GST que llevan a estas enfermedades. ¿Sí? Vamos a quedarnos aquí. La siguiente, no se muevan todavía.